Hola a todos y bienvenidos a un episodio más, un estudio más de Efesios. Hoy vamos a estar con el capítulo 5, terminando y finalizando con los versículos 22 al 33. Entonces ha pasado un tiempo, vamos a refrescar un poquito la memoria de lo que estuvimos viendo en el último estudio. Y vemos que Pablo comienza haciendo un llamado de atención a la forma en que las personas no deberían vivir, ¿cierto? Pablo dice que deberíamos vivir sabiamente y no como necios, aprovechando cada momento oportuno. Estuvimos hablando de las oportunidades que Dios pone en la vida de los creyentes y de que esas oportunidades pueden pasar. Vimos que el tiempo y las oportunidades son regalos de Dios, que si no las aprovechamos, estas pasan de largo. También estuvimos hablando de los resultados de una persona que no vive sometida a Dios. Estamos también llamados a no vivir insensatamente, a no ser dominados por nada, sino por el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo nos debe controlar, ¿cierto? Ahí Pablo hacía la comparación de no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces estuvimos hablando de cómo una persona que se emborracha, el alcohol toma dominio de esa persona, de todo su, ¿cierto? Su mente, todo su ser. Pero decía Pablo, de la misma manera que el alcohol hace un efecto negativo en esa persona, dejen que el Espíritu Santo tome control de ustedes para un efecto positivo. A partir de esto, Pablo nos va a empezar a hablar sobre cómo vive un cristiano lleno del Espíritu Santo. Los creyentes, decía que un creyente lleno del Espíritu anima a los demás, dice, se animan unos a otros. ¿Por medio de qué? Salmos, himnos, canciones espirituales. Y después vimos que otro resultado de la llenura del Espíritu Santo es el sometimiento unos a otros. Con eso finalizamos el último estudio. Y eso es la base para lo que vamos a hablar en esta clase, el sometimiento. Pero es importante ver que lo primero que Pablo menciona, antes de ver las diferentes cosas que la Biblia nos va a mencionar acá, Pablo menciona el sometimiento unos a otros. Es primordial. Todo ser debe someterse uno al otro. Entonces vamos a ver los últimos versículos con los que terminamos. Y decía, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Por reverencia a Cristo, ¿cierto? No porque la otra persona me trata bien, yo me someto a otra persona, es por reverencia a Cristo, por amor a Jesús. Vamos con Efesios 5, 22 al 33. Y dice, entonces, acuérdense, estamos hablando ya, Pablo empieza a hablar del tema del sometimiento y comienza primero a manejar el vínculo del matrimonio. Y va a referirse primeramente a las esposas. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pero bueno, no queda ahí. Ahora, esposos. Y vean que es muy curioso, porque vimos que hay 3 versículos donde Pablo se refiere a las esposas. Pero para los esposos viene con toda, duro, fuerte. Son varios versículos y dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra,
para presentársela a sí mismo con una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces vamos a comenzar dividiendo esto y digiriendo poco a poco. El primer punto que Pablo tiene aquí es la referencia hacia las esposas. Entonces vamos a empezar a ver cuál es el papel de la esposa cristiana en el matrimonio. Acordémonos que esto está escrito a creyentes. Entonces debería aplicar para creyentes y no creyentes. Pero no se debería esperar de una persona que no cree en Cristo que estas cosas apliquen. Por eso vemos tantos matrimonios fracturados allá afuera. Porque este tema, lo que vamos hoy a hablar, es anticultural hoy en día. Lo que vamos a hablar puede sonar anticuado hoy en día. Lo que vamos a hablar es criticado hoy en día. Y quizás muchas personas que puedan estar escuchando este mensaje no van a estar de acuerdo en muchas cosas. Entonces comienza y dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Entonces dijimos que esto aplica a las mujeres creyentes. Y esto no hace distinción. Esto no es para la mujer que tiene clase o para la mujer muy educada o poco educada. Esto es para todas las esposas. Toda mujer que se ha casado, esto corresponde a ella, sin importar si tiene más dones y talentos que su esposo, si es más inteligente que su esposo, si cree que sabe más que él. Esto aplica a ella. El cumplimiento tampoco está ligado a las habilidades del esposo. No es como que, pero es que mi esposo es un perezoso, no hace nada, ¿yo por qué me voy a someter a él? Bueno, la palabra de Dios dice: sométanse a sus esposos, como al Señor. En el texto original, la palabra sométanse no aparece, ya que esta idea proviene del verso 21. Entonces, cuando nosotros miramos el texto original, simplemente vemos que Pablo nos está hablando. Por eso dije, tengan en cuenta el versículo anterior que decía: sométanse unos a otros. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, los manuscritos que no contienen esa palabra, dice, por ejemplo, las esposas a sus esposos, pero haciendo referencia a que ellas se deben someter. Porque hay gente que puede usar eso como, pero ahí no dice que se sometan. Pero Pablo está hablando muy claramente sobre el sometimiento. La palabra sométanse, que es la palabra upotazo, que la estuvimos viendo en la clase anterior, vimos que no es, porque el sometimiento, cuando escuchamos esta palabra, suena fuerte, suena como sométanse, wow, no, como así, tengo entonces que obedecer. La palabra sometimiento no se refiere a obediencia como tal. Es una sumisión voluntaria donde la persona decide renunciar a sus derechos y obedecer el orden de Dios. La persona dice, yo me voy a olvidar de mis derechos para poder someterme al liderazgo de este hombre, confiando en que Dios lo ha puesto como cabeza, y por obediencia voy a someterme. Ahora, es muy distinto a obedecer. Esto quiero hacer una distinción, porque cuando vayamos a ver en Efesios 6, la parte de padres e hijos, amos y siervos, la palabra que utilizan ahí es upakuo. Upakuo, y esa palabra es obedecer. Entonces, un hijo sí se le pide que obedezca a su padre. Siervos, obedezcan a sus amos. Pero ahí no dice esposas obedezcan a sus esposos. Entonces eso es bueno aclararlo, porque ese tema de sometimiento ha causado mucho que hablar, especialmente a los movimientos feministas, donde la mujer dice, pero ¿y por qué? Entonces yo tengo que obedecer todo lo que mi esposo diga que yo tengo que hacer. Y no se trata de eso. El sometimiento es más confiar en que Dios lo ha puesto como cabeza
ser la ayuda idónea de ese hombre, ayudarlo a que él cumpla el propósito de Dios como cabeza para el hogar y que toda la familia pueda funcionar correctamente. Cuando la mujer decide tomar el rol de liderazgo, todo se pone patas arriba. No porque ella sea menos inteligente, no porque ella sea menos valiosa ante Dios. Esto no es un tema de valor, no es un tema de quién está por encima. Es un tema de un orden divino que Dios ha establecido para la funcionalidad de los diferentes ministerios. Así como en una empresa, el jefe tiene que dar ciertas cosas, tiene que ser el que hace ciertas cosas para que la empresa pueda sostenerse, mantenerse. El jefe es el que debe proveer las ideas para que la empresa pueda. De la misma manera, no puede el empleado decir, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiera. De la misma manera en un hogar, el esposo tiene un rol y la esposa tiene un rol. Cuando esos no se llevan a cabo correctamente, es donde vienen todos los problemas que empiezan a llegar a un matrimonio y que desbalancean todo el orden familiar. Entonces el esposo no debe ver a la esposa como una empleada, como un empleado de una empresa o como un hijo a la que le da órdenes y le dice qué hacer. Ese no es el rol del esposo. El sometimiento y el que esposas sométanse a su esposo no es de que yo le voy a decir a mi esposa tienes que hacer eso porque la Biblia dice sométete a mí. No. Eso no es, sino como a un ser igual. Ella y él son iguales ante los ojos de Dios, el cual Dios ha asignado para cuidar, proveer y proteger. Entonces el esposo tiene que velar por su esposa. Cuando el esposo vela por ella, cuidándola, proveyendo y protegiéndola, es más fácil que la esposa se someta a él. Entonces vamos a mirar, dice también ahí a sus propios esposos. Y es curioso que Pablo ponga sus propios esposos. No pone solo a sus esposos, sino que utiliza la palabra propios para darle más énfasis a esto. O sea, la mujer debe someterse a su propio esposo. Miren, propio. ¿Qué quiere decir? Le pertenece. Es parte de ella. ¿Por qué no se va a someter a lo que es de ella? Si las mujeres vieran a su esposo como algo que les pertenece, ¿cuánto más valor no pondrían ellas en él? Imagínense, es de ellas. Pablo dice a sus propios esposos, la esposa pertenece, ellos se pertenecen el uno al otro. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 7, 3 al 4. Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Pero tampoco el hombre tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Lo mío le pertenece a ella y lo de ella me pertenece a mí. Es algo donde ya los dos nos pertenecemos el uno al otro. Más adelante vamos a ver un versículo donde la palabra dice los dos vienen a hacer ¿qué? Una sola carne. ¿Por qué voy yo a hacerle daño a mi propio cuerpo? ¿Por qué voy yo a tratar mal a mi propio cuerpo? ¿Por qué voy a dejar de seguir el orden divino si afecta a mi propio cuerpo? ¿Harían ustedes algo en contra de su cuerpo? Si nos amamos, si tenemos amor propio, deberíamos amar a nuestra esposa y esposa amar a su esposo. Amén. Si la palabra dice amen a sus enemigos y una persona puede decir yo puedo amar a mi enemigo, entonces ¿por qué no puedo amar a su esposo? El esposo puede en algún momento parecer el enemigo, pero la palabra también llama a que amen a sus enemigos. Entonces miren que aquí, como decía, la raíz de esto es el amor. El amor. Así como sucede con los dones, las posiciones de cabeza y de sumisión que Dios ha puesto son funcionales. Estas no subestiman a la otra parte, como lo habíamos hablado en el capítulo 4, cuando hablaba de los maestros, profetas, ¿cierto? Pastores. No significa que porque este hombre, está en un lugar de influencia, puede entonces tratar a los demás como si fueran súbditos. No, eso no es, sino que Dios pone personas en estos lugares, ¿para qué? Para que puedan dirigir, cuidar, observar y velar por el bienestar del rebaño. Lo mismo, el hombre está en un lugar como cabeza
¿Por qué? Porque el hombre Dios lo ha constituido como un ser más fuerte, emocionalmente, en muchos casos, físicamente, ¿cierto? Y por eso el hombre tiene roles, el rol de proveer, de trabajar. ¿Cuál fue la asignación que Dios le dio a Adán en el Edén una vez? Bueno, asignación / maldición que Dios le dio a Adán en el Edén cuando ellos pecaron. Él tendría que hacer trabajar duro, ¿cierto? Duro la tierra para que ésta pudiera producir algo. Entonces vemos que el hombre está llamado a ser un proveedor, trabajador, proveer para su hogar. ¿Que la esposa puede trabajar? Claro que sí puede. Pero el responsable por la provisión de su hogar debe ser el hombre. Así como la mujer tiene un llamado a ser la que está edificando más presentemente a los hijos, la que está velando por el bienestar de los hijos, ¿cierto? Del hogar. Pero entonces esto es donde la gente lo malinterpreta y dice, entonces las mujeres no pueden trabajar, las mujeres tienen que estar en la casa entonces cocinando y haciendo. Pero cuando las personas dejan de ver el plan divino de Dios y el orgullo empieza a entrar a los corazones, es cuando empieza a suceder todo esto. Porque los hogares que funcionan y que uno ve que tienen una armonía espiritual, relacional, es cuando cada uno entiende su rol y decide cumplirlo humildemente. Entonces, después de la caída, el pecado se ha entrometido en los matrimonios. Miren lo que dice Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz tus hijos con dolores. Desearás a tu marido y él te dominará. Ese último versículo lo estaba hablando con mi esposa hace poco. Lo entendí, pude entender esa parte de desearás a tu marido y él te dominará. Ese deseo no es un deseo ni sexual ni emocional, es un deseo de poder. El pecado introdujo en la mujer un deseo por ello usurpar el poder del hombre. Desearás a tu marido, desearás la posición de tu marido. Por eso es que vemos tantos matrimonios donde ¿quién quiere liderar? La mujer. ¿Quién quiere tomar las decisiones y que se haga la mujer? ¿Y qué hace el hombre? En muchos casos se opone y están las peleas y trata de poner ese límite. No, esto es, por eso es que decía, y él te dominará. El hombre no se va a dejar. Y en los casos donde se deja, como les digo, los hogares no funcionan. No funcionan. De ahí nace la inclinación pecaminosa de la mujer usurpar el lugar del hombre y el hombre de ponerla bajo sus pies. Donde entonces ella dice, yo mando aquí. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero sabemos que el pecado está ahí. Por eso todos, incluso como creyentes, tenemos una lucha donde tenemos que ser llenos del Espíritu. Por eso Pablo hablaba de la llenura del Espíritu para poder cumplir con esto. Yo no voy a poder darle a mi esposa el lugar y ella a mí, someterse a mí, yo amarla a ella como Cristo ama a la iglesia si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. La esposa se somete a su esposo por amor a Dios, porque Dios lo manda así. Primero se sujeta a Dios para así poder sujetarse a su marido. Entonces, como dijimos, primero mi relación con Dios. ¿Para qué? Para yo poder relacionarme con los demás. Empezando por mi esposa, mi esposo, luego mis hijos y el orden divino. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Entonces la motivación de la esposa a someterse a su esposo es que él es su cabeza funcional en la familia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Imagínense que se rebelara el cuerpo contra el cerebro, contra la cabeza, la mente, y dijeran, no, nosotros no vamos a funcionar. ¿Qué sería de mi cuerpo? Obsoleto. Si ellos no entienden que el cerebro tiene la capacidad de tomar decisiones, de rendir cuentas a Dios, de dirigir el hogar, ¿cierto? Pero si mi cuerpo se rebela, todos mis miembros se rebelan contra mi cerebro, mi cuerpo va a quedar obsoleto, no va a poder producir nada bueno. Lo mismo si la mujer se revela a la posición del hombre como cabeza, entendiendo que Dios ha constituido al hombre como cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, no va a haber un funcionamiento correcto, porque la cabeza da dirección y el cuerpo debe responder. Una esposa que no responde a la dirección de su marido manifiesta una disfunción espiritual. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis.
Es importante entender que la mujer no está llamada a someterse a su marido si el marido está actuando de una manera pecaminosa o pidiéndole a la mujer que haga algo que no está bien y que va en contra de la palabra de Dios. Es la objeción donde se puede decir, no me voy a someter a eso. Si el marido le dice a la esposa, vamos a robar un banco, la mujer está en todo el derecho de decir, no lo voy a hacer. No me voy a someter porque esto va en contra de la palabra de Dios. Pero aquella que por amor y buena voluntad se somete a su esposo trae honra a Dios, a su esposo, a su familia y a ella misma. Entonces miren que el beneficio de la mujer someterse al esposo es para ella misma. Díganme ustedes, creo que todos aquí, así como hemos tenido discusiones con nuestra pareja, los casados, también hemos tenido momentos muy bonitos donde fluye la armonía y donde creo que cada uno entiende su rol. Díganme cómo se siente eso. ¿No se siente bonito? Cuando está esa armonía, cuando está esa paz, ¿quién es el beneficiado? Uno es el que está, pero díganme cómo se siente cuando está esa disfunción. Se siente esa amargura, enojo, impaciencia. ¿Quién es el afectado? Uno. Entonces entendamos que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios y lo que Dios nos manda aquí es para beneficio nuestro. Todo lo que Dios nos pide hacer es para nuestro beneficio. Esta da testimonio a otros, incluso a un esposo inconverso. Miren la importancia de una mujer que se somete a su esposo. Y estamos hablando de que sí, esto va dirigido para creyentes, pero Pedro nos va a hablar en primera de Pedro que hay casos de esposas que se casaban con un hombre inconverso o viceversa. Y hay muchos casos allá afuera. Mujeres creyentes que están casadas con hombres inconversos. Y la gente podría decir, no, pero bueno, no se somete a él porque él no es un creyente. No. Miren lo que dice primera de Pedro 3:1. Asimismo, y repite toda esta idea de Pablo, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Esposas de hombres no creyentes, en vez de estar dándole bibliazos a su esposo y diciéndole, vamos para la iglesia que usted necesita de Dios, sométase a él. Demuéstrele ese respeto, esa honra. Y ese hombre, a lo mejor, de esa manera que usted está actuando, lo va a ganar para Cristo. ¿Por qué? Porque ella va a ver el amor, la misericordia, la paciencia, ¿cierto? El que no lo juzga. Y ese hombre va a decir, esto de Jesús sí es como real, como que sí transforma corazones. Pero los bibliazos no transforman a nadie. Entonces dejemos que el ejemplo sea, y lo mismo, el hombre con la mujer inconversa, el amor, un amor sacrificial, ¿cierto? Miren que cuando el interés de las esposas se centra en las virtudes internas, ella no se preocupará por mantener un atractivo externo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la mujer se enfoca en cultivar sus virtudes como una mujer piadosa de Dios, no se va a preocupar por mantener un atractivo externo, sino en cultivar la belleza interior de un espíritu afable, tranquilo y apacible que tiene un valor duradero y es de gran estima delante de Dios. Primera de Timoteo 2, 9, 10 habla sobre eso, sobre las mujeres que no están pensando en peinados ostentosos y en joyas, sino en la belleza interna, en las cosas que verdaderamente alumbran la belleza de una mujer, buscar la piedad, el amor, todas esas cosas. Entonces, mujeres, enfóquense en cultivar eso. La belleza externa se va, pero la interna, eso es eterna, es eterna. Y seguir el plan de Dios para la familia no solo le agrada a Él, a Dios, sino que es el camino para construir hogares piadosos, felices y seguros. Su propósito no es exaltar o disminuir a uno o al otro, sino llevar a ambos a su plenitud y realización, conforme al diseño de Dios, mediante la llenura del Espíritu. El plan de Dios es que el hombre y la mujer, los dos, puedan ser llenos, plenos, seguros, piadosos, gozosos, ¿cierto? No de que uno esté por encima del otro, no. Es de que como familia puedan crecer. Por eso es que el enemigo
ataca el punto eje de la sociedad. ¿Quién creen ustedes que es el eje central de la sociedad? Las familias, comenzando con los matrimonios, ¿cierto? ¿Por qué hoy en día los índices de divorcio, incluyendo cristianos, están en las nubes? Por todos lados vemos vallas, anuncios, divorcios, divórciese por $100. O sea, unas cosas que, ¿cierto? Los matrimonios, ahora, ¿cierto? Que ya entonces la mujer ni siquiera quiere casar con un hombre, sino con una mujer, porque no se aguanta el hombre. Y el hombre con la mujer no, con un hombre. ¿Por qué Satanás está atacando el eje de la sociedad? Las familias, las familias. Si las familias están destruidas, el mundo entero está destruido. Hijos contra padres, esposos contra esposas. Entonces, Dios nos llama a cultivar el eje central para una sociedad. Bueno, esposas, eso fue todo con ustedes. Ahora, prepárense los esposos a anotar. Papel de los esposos. Y el Señor nos pide algo, o sea, es una responsabilidad muy grande. Las mujeres no se quejen cuando digan, ay, es que me tengo que someter. Lo de ustedes es muy sencillo en comparación a la labor del hombre. Esposos, amen a sus esposas, ¿cierto? Y ahí podríamos decir, bueno, sí, yo la amo, pero vamos a ver que ese amor tiene que ser mucho más profundo que solo decir yo la amo. La sujeción mutua del esposo a la esposa es por medio de su amor a ella. ¿Ustedes se acuerdan que dijimos ahorita, sométanse unos a otros? La mujer se somete ¿cómo? Por el medio del sometimiento, el respeto, la honra hacia su esposo, pero el hombre a través del amor y el servicio a su esposa. El amor debe ser sin límites, porque la palabra dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí está el punto. Aquí no está solo diciendo, esposos, amen a sus esposas, porque muchos, estoy seguro, aman a su esposa. La pregunta es si la aman como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El Señor está pidiendo un amor grande que sin el Espíritu Santo no lo podemos cumplir. No podemos, no hay manera de cumplirlo. Porque Cristo no hubiera podido entregarse si no estuviera lleno del poder de Dios. Entonces lo mismo, nosotros necesitamos del Espíritu Santo todos los días para poder amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El esposo que se somete a Dios siendo lleno del Espíritu tiene esa capacidad de amarla a la medida que Cristo ama a la iglesia. Y el amor de las esposas tiene 4 cualidades. Vamos a mirar 4 cualidades que Pablo describe aquí. Primero, es un amor sacrificial. Segundo, es un amor que purifica. Tercero, un amor que cuida. Y cuarto, un amor que nunca se rompe. Vamos a empezar con el amor que sacrifica. Entonces, primeramente Pablo dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El sacrificio de Cristo trasciende más allá de nuestras cualidades. Su amor fue derramado por cada hombre y mujer pecador. Entonces, aquí hacemos énfasis en que yo no amo a mi esposa porque ella entonces es buena conmigo, porque es muy querida, muy paciente, muy tierna. No, yo la amo no por sus cualidades, ¿cierto? Sino por quién es ella, una hija de Dios, porque es mi esposa, es parte de mí y porque Dios me manda a amarla como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Porque si fuera porque soy selectivo, imagínense que Cristo fuera selectivo con nosotros. ¿A quién decide el amar? Ahí sí sería, entonces yo amo al que está muy, muy juiciosito, al que hace las cosas como yo le digo, al que no, olvídese, no lo voy a amar. No. Y Cristo se sacrificó por todos los indignos de ser salvos. Su gracia fue totalmente inmerecida. Entonces ahí vemos que la gracia del Señor fue inmerecida. Él nos entregó su gracia no porque lo mereciéramos, sino porque Él decidió amarnos. Aquí el amor del que se habla, ese amor ágape, no es un amor sentimental, es un amor que decidimos voluntariamente ejercer. No por cómo me siento, sino porque esa persona merece todo mi amor. Dios manda a amar como Él lo hace, porque nos ha dado como hijo la capacidad de amar de tal forma. Habrán unos que pueden decir, pues que yo no soy capaz de amar de esa manera, o sea, en mí no hay ese amor, es imposible. No. Si tú naciste de nuevo,
La palabra de Dios dice en Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, ¿cierto? Está de primero, amor. O sea que el amor sí está en nosotros. Lo que muchas veces no está es la decisión de ejercerlo. El amor de Cristo es un acto voluntario que nace de su corazón. Lo mismo, el esposo debe tomar esa decisión de amar a su esposa porque nace de su corazón. El amar como Cristo no tiene como base lo que otra persona es en sí misma, sino lo que yo soy en Cristo, lo que estamos hablando. Yo amo a esa persona no por lo que esa persona es en sí misma, sino por quien yo soy en Cristo. Un hijo de Dios que ama a los demás. Un hombre lleno de las virtudes de Cristo, que ama porque Dios me ha dado la capacidad de amar a esa persona. El amor del esposo debe ir más allá de la belleza, de la actitud o cualquier virtud de su esposa. Así como Cristo no nos deja de amar, no debemos dejar de amar a nuestras esposas. Qué triste es ver esos matrimonios de años, que después uno escucha, no, es que ya se acabó el amor y no, y ya ella, o sea, la belleza se fue, se esfumó. Por eso la belleza no debe ser algo en lo que nosotros debemos basar nuestra decisión de amar y de decidir estar con esa persona, porque eso tarde que temprano se va a ir. Por eso decía, mujeres, cultiven la belleza interna. Que su esposo en todo momento esté más atraído por la belleza interna que por la externa, porque la externa se va a ir, pero la interna puede hacer relucir a una mujer. Y uno decir, cuando uno ve esas señoras ya de edad, que uno dice, wow, esa señora, qué belleza, o sea, como la que irradia, y no tanto por su belleza física, sino porque puede ver uno la paz de Dios, la presencia del Espíritu. Entonces, y hombres, enfoquémonos en amar las virtudes de nuestras esposas. No enfocarnos en que ya la belleza se fue, que ya subió unos kilitos de más, que tiene unas arrugas, que tiene esto, unas canas, porque todos vamos para ese punto. Y ellas también de la misma manera podrían decir lo mismo de nosotros. En el caso mío, imagínense, de la edad mía ya mi esposa podría decir, ya no tiene pelo. Imagínense si eso fuera un motivo por el que ella... La triste noticia es que no va a tener pelo el resto de mi vida. Entonces, imagínate donde mi esposa para ella fuera importante el pelo. Diría, no, ya imagínate cuántos años más con este calvo. Entonces, en ningún lugar se prueba mejor nuestra relación con Dios que en la relación que llevamos con nuestra esposa e hijos. John MacArthur dice. Y eso, por ejemplo, me recuerda también cuando Pablo le escribía a Timoteo y decía, o sea, la importancia que los líderes, los pastores, primeramente tienen que tener una relación intachable ¿con quién? Con su esposa. Con su esposa. Porque ¿cómo puede una persona en una posición de liderazgo ir a hablar sobre la familia, ir a hablar sobre el amor y llega a su casa a maltratar a su esposa y a sus hijos? Por eso es en las relaciones y en el matrimonio y en el trato hacia mi esposa donde verdaderamente se ve quién soy yo como hombre. ¿Quién soy yo como hombre? Yo puedo alardear y decir, no, yo soy muy generoso, yo soy muy bueno, yo soy esto, yo aquello. Pero si no trato a mi esposa como un vaso frágil, puedo ser todo eso, pero no valgo nada. Porque un hombre nunca debería maltratar a su esposa. El amor que purifica. Para hacerla santa, dice la palabra. ¿Cierto? Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo nos limpia de nuestros pecados al venir a Él y ser salvos. Recuerde que Pablo está comparando en todo momento la relación del hombre con la esposa como Cristo con la iglesia. Entonces, miren cómo cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué hace Cristo? Nos lava, nos limpia, nos santifica, nos aparta, ¿cierto? Para poder cumplir los propósitos. De la misma manera, es necesario que nosotros como esposos tengamos esa labor de estar ayudando a nuestras esposas a mantenerse puras, limpias, santas, apartadas para Dios.
Y vean que eso es un proceso necesario y continuo. Miren lo que dice Juan 13:10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Entonces, cuando él decía necesita lavarse los pies, ¿qué quiere decir? O sea, el Señor ya nos lavó. Al momento de venir a Cristo, el Señor nos lavó de nuestros pecados. Pero eso quiere decir que estamos dejando de pecar. Por eso la palabra dice, necesita lavarse los pies. Diariamente se va a estar ensuciando los pies al caminar. Su corazón está, o sea, ya él está limpio, pero constantemente necesitamos seguir lavándonos, confesando nuestros pecados, viniendo al Señor, pidiendo perdón, ¿cierto? No es como que, ya el Señor me perdonó de todos mis pecados, yo ya no necesito confesar, ya estoy limpio. No, todos los días. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que procurar, ¿cierto?, ayudar a que nuestras esposas estén limpias. La labor es hacerlas santas, purificarlas a ellas. El agua con el cual Cristo nos lava a la novia, a la iglesia, es por medio de la palabra. Aquí es importante porque como hombre nosotros tenemos también un llamado y es hacer los sacerdotes de nuestro hogar. Los que abren la Biblia y enseñan en casa, tanto a nuestra esposa como a nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que tomar el liderazgo de enseñar a nuestras esposas, porque es a través de la palabra que somos lavados, purificados, ¿cierto? La palabra es la que limpia, renueva nuestras mentes. Por eso, hombres, tienen que tomar ese rol de sacerdotes. El amor del esposo debe desear que su esposa se mantenga limpia, pura y sin mancha. Este amor no expone a su esposa a cosas pecaminosas, sino que la protege de cualquier amenaza externa. Ese amor tiene que ser un amor que confronta a su esposa de una manera amorosa cuando, creo que eso que estás haciendo no está bien. Creo que no está bien que estés de pronto hablando chismes de esta persona. Mira, no me gusta cuando de pronto te juntas con esta otra persona porque noto que se ponen a decir mentiras. El esposo debe procurar cuidar a su esposa. Obviamente, su esposa también hacia él. Pero miren que aquí Pablo está diciendo específicamente, debemos nosotros estar ahí protegiéndolas. Debemos estar ahí purificándolas de cualquier amenaza externa. El amor instruye a su esposa en la palabra, la cual puede purificarla, como dijimos, y debemos cultivar la pureza, la justicia y la santidad en nuestras propias esposas. Ahora la palabra menciona un amor que cuida. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¡Wow! Ahí viene la parte donde nos muestra de una manera ya más concreta cómo debe ser ese amor. Lo mencionamos ahorita más temprano. ¿Cómo aman ustedes a su cuerpo? Cuidándolo, ¿cierto? Alimentándolo, nutriéndolo. De esa manera cuidamos nuestro cuerpo. Pues de esa misma manera en la que nosotros damos la milla extra por cuidarnos, debemos cuidar a nuestras esposas. El amor de un esposo es semejante al de Cristo cuando éste cuida del bienestar de ella como el de su propio cuerpo. Acuérdense, Pablo nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu. Ese versículo es clave para nosotros saber que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Debemos proporcionar en forma adecuada. Ahí es donde viene la palabra adecuada, no los extremos, porque hay personas que ya llevan al extremo, ¿cierto? Se obsesionan ya con su imagen, se obsesionan con verse fitness, se obsesionan con la alimentación, se obsesionan. Eso no es lo que la palabra está diciendo, no es llévenlo a una obsesión al punto de que ya usted descuidó a su mujer por obsesionarse con su cuerpo. No, es cuiden su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, pero háganlo de una forma adecuada, con el alimento, el ejercicio y el descanso. Y cuidar nuestro cuerpo trae una sensación de bienestar, ¿cierto? Díganme ustedes, cuando ustedes comen bien, duermen bien, hacen ejercicio, ¿cómo se sienten? Bien. Se siente uno bien. Se siente uno como, wow, me siento con energía, dormí bien, qué rico, wow, me desperté bien, feliz. De la misma forma, debemos cuidar a nuestras esposas con el mismo cuidado y preocupación que damos a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, vamos a experimentar un sentido de bienestar. Si yo cuido a mi esposa y ella está bien, yo me voy a sentir bien. Por ahí hay un dicho que dice, happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz.
Si mi esposa está contenta, seguramente yo voy a estar contento, ¿cierto? Porque somos uno. Cuando mi esposa está triste, yo estoy triste. Cuando mi esposa está mal, yo estoy mal. Cuando ella está enojada, seguramente yo estoy enojado. Pero cuando ella está bien, yo estoy bien. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Entonces, si yo no quiero causar daño a mi cuerpo, ¿cómo voy a querer causar daño al regalo que Dios me ha dado? A la mujer que Dios ha puesto ahí, sin importar las diferencias que tengamos, los problemas, los conflictos, no importa. Es una bendición de parte de Dios. El esposo la sustentará, la cuidará, le da fortaleza y ánimo cuando ella más lo necesite. Así como nosotros sustentamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro cuerpo, nos animamos a nosotros mismos cuando estamos desanimados, hagámoslo por nuestra esposa. Así como Cristo suple en abundancia nuestras necesidades. ¿Se acuerdan Filipenses 4:19? Que la palabra dice, y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. De la misma forma, nosotros busquemos suplir todas las necesidades de nuestra esposa. Hay cosas que solo Dios va a poder suplir en ella espiritualmente, pero suplamos sus necesidades físicas, emocionales, sexuales. Todo lo que ella requiera, nosotros debemos buscar suplirlo en ellas. No porque ella lo hace por mí, sino porque yo decido hacerlo por ella. Miren que todo es un círculo. Cuando el esposo decide amar a su esposa, cuidarla, suplir sus necesidades, la esposa decide respetar, honrar y someterse a su esposo. Y cuando el esposo se siente honrado, respetado y que su esposa se somete a él, eso le da un sentido de importancia y por ende la va a querer amar. Y miren, es un círculo. Pero cuando el esposo se siente irrespetado, deshonrado, él dice, ¿yo por qué la voy a amar? ¿Por qué la voy a tratar bien? ¿Por qué le voy a hablar bonito? Y ella cuando no sienten que le hablan bonito, que la tratan bien, ¿qué dice? ¿Yo por qué me voy a someter a ese hombre? Mire cómo me trata. Entonces miren que la manera de romper el ciclo es que alguno de los dos decida honrar a Dios, obedecer a Dios y empezar a hacer un cambio. Empezar a hacer un cambio. Y tarde que temprano se pondrán en sintonía los dos, si los dos verdaderamente están buscando honrar a Dios. Las esposas son un tesoro dado por Dios con el propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada. Y puse esta imagen porque sé que todos los que nos hemos casado seguramente hemos hecho votos en nuestro matrimonio, ¿cierto? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, o sea, en todo momento. Eso tiene que ser en todo momento, no solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. Cristo hace provisión para nosotros porque somos parte de su cuerpo. Entonces, si mi esposa es parte de mí, ¿por qué no voy a hacer yo provisión para ella? Después dice un amor que no se rompe. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Este versículo Pablo lo toma literal de Génesis 2:24, cuando, cierto, el Señor ha creado a Eva y menciona esta parte de que el hombre dejará a su padre y a su madre. Y esto habla sobre el principio de permanencia y unidad. Aquí es donde viene la parte clave de que Dios quiere que los matrimonios sean ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Dios no creó el matrimonio para que las personas se casaran por un tiempo y dijeran, este no era el indicado, me voy a buscar otro. No. Por eso es importante, los que aún no están casados, pídanle a Dios que les dé sabiduría en tomar esa decisión. Porque el matrimonio debería ser una cosa de una sola vez y para siempre. Al comenzar un matrimonio, una nueva familia nace, por lo que es necesario cortar ciertos lazos de autoridad y responsabilidad con las demás relaciones familiares. Ojo que aquí este versículo no quiere decir corten con sus papás, su familia y no vuelvan a hablarle a su familia. No, pero sí hay que cortar ciertas cosas. Un hombre que se casa debe cortar ese vínculo de autoridad y de responsabilidad, como quien dice, hey, mamá, papá, van a seguir siendo mis padres y los amo y los honro, pero ya ustedes no tienen esa autoridad de decidir sobre mi vida. Ahora yo tengo una nueva familia y yo soy responsable por decidir en ella.
Entonces eso va también hacia las suegras, suegros que quieren estar intrometidos en la vida de sus hijos, diciéndoles qué hacer en su matrimonio y diciéndoles cómo tomar decisiones con sus hijos. ¡Ey! La palabra es muy clara. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser uno. Ahora es responsabilidad de ellos dos como uno tomar esas decisiones. ¿Se pueden aconsejar? Claro que sí. ¿Se puede dar sabiduría? Claro que sí. Pero dejar que ellos tomen las decisiones. Los padres y hermanos siempre van a ser amados, siempre deben ser amados, tenidos en cuenta y cuidados, pero ya no deben controlar las vidas de un hijo una vez éste se ha casado, porque estarían yendo en contra de lo que el Señor está pidiendo que ese hijo o hija haga. Ahí la palabra unirá, que es proscollao, quiere decir literalmente pegar o juntar con cemento u otra sustancia adhesiva. Entonces miren lo que dice la palabra. El hombre, ¿cierto?, dejará a su padre y a su madre y se unirá, literalmente se pegará con cemento, con una sustancia adhesiva, o sea, se pegará, no se separará de su esposa y los dos llegarán a ser uno. Miren qué bonito. Como la palabra dice que es algo que no, que ni el hombre, ¿cómo es que dice la palabra? Dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. No lo separe. Debemos unirnos como uno solo de forma inseparable e inquebrantable, así como Cristo lo hace con su iglesia. Imagínense que Cristo decidiera en algún momento, ya no más. ¿Qué sería de nosotros? Cristo no lo hace. Cristo se unió a la iglesia y nos va a amar eternamente. Por eso nosotros debemos con nuestra esposa unirnos y amarla eternamente. Aquí es donde digo no al divorcio. Ahí voy en contra de todas esas vallas allá afuera. No al divorcio. Yo sé que la Biblia da excepciones en los casos donde una mujer se puede divorciar de su esposo. Y el adulterio es uno de esos. ¿Pero ese es el plan de Dios? No. El plan de Dios no es el divorcio. El plan de Dios no es que acuda una persona al divorcio. El plan de Dios es que ese matrimonio haga lo imposible por luchar y mantenerse unido, sin importar los errores, incluyendo infidelidad, incluyendo cualquier otra cosa. Ojo, con esto no quiero decir, o sea, tengo que tener muy claro, el maltrato físico nunca debe ir en un matrimonio. Si una mujer está siendo maltratada físicamente, tiene el derecho de salir corriendo, huyendo de ese matrimonio, porque eso nunca debería ser parte. Abusada sexualmente, abusada físicamente, abusada verbalmente, esas cosas no deberían ser parte de un matrimonio. Así que sí, en ese caso yo no estoy diciendo que la mujer deba permanecer ahí cuando está siendo maltratada. Pero cuando han habido errores, Dios dice, sigue luchando. El Señor hasta pone un libro en la Biblia entero, el libro de Oseas, donde nos da un ejemplo de un profeta que Dios le pide se case con esta mujer llamada Gomer. Esta mujer Gomer no solamente le falla a Oseas una vez, 2, 3, esta mujer se convierte en una prostituta. Y Dios le dice a Oseas, la vas a perdonar cuantas veces sea necesario y seguirás con ella. Y esa historia representa la fidelidad de Dios con nosotros, que le hemos fallado, que nos hemos ido tras otros dioses y otras cosas una y otra vez. Y Dios no nos ha abandonado. Entonces, si Dios no nos ha abandonado, ¿quién soy yo para decir voy a dejar a esa persona porque me hizo esto? La palabra de Dios, como digo, la palabra sí dice, en ese caso puedes hacerlo, pero no es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos da el ejemplo. Miren lo que dice Malaquías 2:16. El Señor dice, porque yo detesto el divorcio. Imagínense, detesto, esa palabra es fuerte, dice el Señor Dios de Israel. Y también detesta al que cubre de iniquidad su vestidura. Entonces no está excusando el error de que la persona dice, ay, pero mira, yo me equivoqué, no nos podemos divorciar porque Dios detesta el divorcio. Sí, pero también detesta lo que hiciste. También detesta al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, para el Señor, la lealtad, ¿cierto? Y ser leales el uno al otro es importante, pero también de que el divorcio no sea una opción.
Cuando nosotros empezamos a considerar la opción del divorcio, le abrimos una puerta a Satanás. Cuando nosotros decimos en nuestra mente, pase lo que pase, sea lo que seamos, para adelante, y el divorcio nunca va a ser una opción en nuestro matrimonio, hay muchas más posibilidades de que ese matrimonio triunfe. Si el divorcio nunca es una opción. Entonces vemos que ese libro de Oseas refleja el perdón y la gracia abundante de Dios con su pueblo pecador. Y de la misma forma, un esposo que ama a Cristo perdona incontables veces y extiende gracia a su esposa cuando ésta se equivoca. Y viceversa. El Señor nunca nos abandona ni nos expulsa, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Miren lo que escribía este Juan Crisóstomo. Él era un padre de la iglesia primitiva en los primeros siglos. Miren, él decía, ¿has visto la medida de la obediencia? Allí también se encuentra la medida del amor. ¿Te gustaría que tu esposa te obedeciera como la iglesia ama a Cristo? Entonces cuida de ella como Cristo cuida de la iglesia. Y si es necesario que entregues tu vida por ella, o que seas cortado en 1000 pedazos, o que hagas cualquier otro sacrificio, no rehúses hacerlo. Cristo llevó la iglesia a sus pies, mediante su gran amor, no por medio de amenazas o cosas semejantes. Y así también debe ser tu conducta hacia tu esposa. ¿Quieren ganarse el sometimiento de su esposa? ¿Quieren ganarse el amor y el respeto de su esposa? Háganlo ¿cómo? Amándola, entregándose por ella. Hagan lo que sea necesario, todo sacrificio, porque de esa manera es que un líder se gana el respeto. El liderazgo no se impone, el liderazgo se demuestra por medio del servicio y el amor. Y un esposo que no es considerado con su esposa y no la honra y respeta, tiene una vida espiritual defectuosa y sus oraciones van a tener estorbo. Lo dice 1 Pedro 3:7, que todo esposo, ¿cierto?, que no honra y respeta a su esposa, sus oraciones no pasan del techo, no van a ser escuchadas. Entonces, consideremos eso. Ahora rápido, ya para finalizar, el motivo para amar a las esposas dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Pablo vuelve y reitera esta parte. Y entonces ahí cuando habla del misterio, Pablo está haciendo referencia a que ese misterio que estuvo oculto por tiempo. ¿Se acuerdan que en el principio de Efesios estuvimos hablando que Pablo decía este misterio que estuvo oculto por años? ¿Cuál era ese misterio? La manera en cómo Cristo y la iglesia se convierten en uno solo. Y el matrimonio es un reflejo terrenal de ese vínculo. El matrimonio está representando la relación de Cristo con la iglesia. Es una forma visible. Cuando ustedes como matrimonio se tratan bien, están reflejando a la sociedad y a los demás como Cristo es con la iglesia. El amor que tiene Cristo por la iglesia. Así que la motivación más grande para que un esposo ame, cuide y proteja a su esposa debe ser el amor, cuidado y protección que Cristo tiene por su iglesia. Si Cristo me ama, me cuida y me protege, yo debería amar, cuidar y proteger a mi esposa de la misma manera. Y cuando dice en todo caso, ya Pablo está dando por terminada esta idea, volviendo a hacer énfasis en esos dos principios fundamentales que dijo: el respeto de la esposa hacia el esposo y el amor incondicional del esposo por su esposa. Entonces, que esto que hoy vimos sea algo para poder meditar y poder preguntarle al Señor, ¿estoy cumpliendo esto? Y si no, y si hay alguna cosa que nos lo está impidiendo, pidámosle al Señor nos llene del Espíritu Santo para poder lograr esto. Y con esto damos fin al estudio de hoy.